Buenas noches con todos. Vamos a esperar un minuto, por favor, para que se terminen de conectar los demás y empecemos con la clase. Disculpa, Jorge, ¿me puede repetir, por favor? No escuché. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Es que no se escuchaba, estaba con interferencia. Listo. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bueno, como habíamos hablado en la clase anterior, hablábamos acerca de los 3 tipos de cerebros y las funciones que tienen dentro de lo que nosotros conocemos como neuromarketing. Como les decía, el estudio del cerebro en realidad es muy complejo, es un tema de largo estudio, pero nosotros dentro del marketing tenemos este tipo de definiciones más resumidas que nos ayudan. Esperen un momento. Ya, disculpe. Tenemos este tipo de definiciones que nos ayudan a comprender más allá de cómo está, de cómo nos organizamos nosotros para comprender el tipo de campañas publicitarias que se hacen direccionadas a cierto segmento, a cierto público objetivo. Habíamos hablado de que sí, bueno, anatómicamente el cerebro de los hombres y de las mujeres son distintos, o sea, funcionan en ciertas áreas ciertas áreas son más fuertes que otras, ¿no? Y no es un tema tampoco social, este es un tema netamente anatómico. Hablábamos del cerebro reptiliano, del sistema límbico, del cerebro límbico y del neocórtex, ¿sí? Decíamos pues que el cerebro reptiliano es la parte más, o sea, el cerebro reptiliano es la parte más primitiva de nuestro cerebro, porque parte de la evolución de nosotros como seres humanos, este cerebro reptiliano reacciona de acuerdo a el instinto de supervivencia, ¿no? Por ejemplo, cosas como por ejemplo, la pasión, el sexo, la agresividad también, la respuesta agresiva a ciertos estímulos cerebrales, ¿no? Entonces, este cerebro sí es importante porque termina tomando en general casi todas las decisiones, ¿sí? Es un cerebro, se le considera una parte del cerebro muy egoísta y se guía sobre todo por el miedo y la supervivencia, ¿no? A manera consciente, pero el miedo es la emoción que más vende. No sé si
si pueden ustedes recordar algún tipo de publicidad que te diga si no haces esto te va a ir mal, o si no utilizas tal marca. Me acuerdo de una que es de filtros de agua, y una de las técnicas que utilizan es de estos estudios que hacen del agua potable, en donde se encontraron heces fecales, ¿no?, en ciertas zonas, y vendían este tipo de filtros de agua, diciendo que son la única marca que elimina al 100% esto. Y si utilizaban otras marcas, tal vez es probable que no eliminen al 100% este tipo de heces fecales que vienen en el agua potable. Bueno, estos estudios de agua, pues, dependen mucho también de la zona en donde se hagan, ¿no? No es algo 100% que aplique en todos los casos, pero a lo que voy es que a través del miedo se puede vender también, ¿sí? Esto también utilizan las marcas, las empresas de seguros de médicos o de vida. Entonces, sí es una técnica, y ahí es cuando trabajan con esta parte de nuestro cerebro límbico. ¿Qué digo? Del cerebro reptiliano. Este cerebro reptiliano se activa cuando recibimos algún tipo de agresión o cuando escuchamos algún tipo de insulto. Entonces, este cerebro es el que funciona en esos momentos. Por eso se dice que este cerebro tiene que ver con la parte de la supervivencia, ¿sí? Entonces, se le llama reptiliano porque es un cerebro egoísta, es un cerebro frío, y también tiene como parte de su evolución, pues que venimos también de los reptiles, ¿no? Por eso se le dice cerebro reptiliano, porque es el cerebro más primitivo de todos. Luego tenemos al cerebro límbico. Esta es la parte emocional del cerebro. Este es el cerebro que ya desarrollaron los mamíferos y nos permite sentir empatía y cualquier tipo de emociones y sensaciones. Es por eso que dicen que las mujeres, nosotros, al cerebro el que tienen que atacar es al límbico, ¿sí? A la parte emocional. Entonces, igual, en las campañas de publicidad, cuando son productos enfocados hacia mujeres, sí se ataca bastante esta parte. Yo a la clase anterior les había mostrado 2 videos, que no sé si los vieron, pero pueden verlos. Igual en la clase está guardada. Y ahí está el link de lo que estoy hablando, ¿no? En este cerebro límbico también podemos poner como ejemplo los cortos de Pixar, que atacan bastante a lo que es la parte de las emociones. Hay muchos cortos animados que son bastante profundos, y es precisamente en esta parte del cerebro en donde llegan estos mensajes, ¿no? Entonces, al igual que hablábamos del tipo de marketing visual, kinestésico o auditivo, también se le asocia pues esto con todas las partes de nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, un olor que nos haga recordar algo, como, no sé, el olor, yo siempre digo que la Navidad sí tiene olor. Al menos, bueno, en el Ecuador, para mí el olor a palo santo es como el olor a Navidad. Entonces, yo huelo esto y seguramente en mi sistema límbico pues ya me trae recuerdos de mi familia, de mis abuelos, de la Navidad, de Navidades pasadas. Entonces, sí, es también, ya vamos a ver más adelante otro tipo de ejemplos de lo que les estoy hablando. Y bueno, los estudios de neuromarketing revelan que recordamos un 5% de lo que vemos frente a un 35% de lo que olemos. ¿Sí? Por eso las empresas estimulan cada vez nuestros sentidos para llamar nuestra atención. Y bueno, eso les decía, el cerebro límbico es la parte de que las mujeres tenemos, o sea, los mensajes nos llegan más. Por eso las publicidades de pañales, de, no sé,
de toallas femeninas, o también hay una campaña de Dove que es sobre la autoestima, ¿no? Son temas sensibles, son temas de sentimientos, parte de conectarse también con el público objetivo. Entonces atacan esta parte. En cambio, el neocórtex, que es la parte del cerebro que yo les decía que mide entre 2 a 3 milímetros de grosor, es la parte analítica. Entonces se dice que los hombres son más analíticos al momento de comprar un producto. Esto no quiere decir que sean más o menos inteligentes que las mujeres, sino que el cerebro funciona de tal manera que analizan más las cosas, que compran un producto por lo que ofrece, no más que por la parte emocional, que claro, también es importante, pero por ejemplo, hay muchas personas, claro que también hay casos aislados que no, pero dicen que los hombres no huelen, por ejemplo, el shampoo antes de comprar, con tal de que les sirva, ya está. En cambio, no, las mujeres sí somos más analíticas en qué huele, en qué hace, en toda esta parte emocional del cerebro límbico. En cambio, en el neocórtex, como les decía, es la parte del cerebro que nos diferencia de los animales y de los reptiles. Porque este cerebro nos permite pensar, organizar, gestionar, planificar y decidir si un producto nos va a servir, nos ha llamado la atención que nos sirve o no. Esta parte del cerebro sí, pues es la que toma todas las decisiones porque nos pone a analizar todos los aspectos, ¿no? Y claro, habemos personas también que somos emocionales, nos dejamos llevar por impulsos y vemos lo que nos gusta y que nos llama la atención, dependiendo de qué parte de nuestro cerebro, a qué parte de nuestro cerebro está apelando. A ver, justo como les estaba diciendo. Ya. Entonces, bueno, las estrategias de marketing intentan llegar a conectar con las emociones y los sentimientos del consumidor. Este es el marketing emocional, ¿no? Que busca las respuestas positivas del individuo. Es importante el neuromarketing, nuestra estrategia de negocio, porque el cerebro procesa más del 90% de la información de forma no consciente. El neuromarketing proporciona ese tipo de información más profunda y válida sobre los aspectos emocionales y comportamiento humano. Esto se suma a ventajas y beneficios, por ejemplo, nos ofrece nuevos puntos de vista. Las técnicas de neuromarketing brindan un nuevo marco desde el cual se puede estudiar al consumidor. Se trata de una información que tiene bastante valor y es relevante al momento de la toma de decisión de las empresas. Bueno, como decíamos, los tipos de neuromarketing que conocemos son el neuromarketing visual, ya que las imágenes son uno de los estímulos principales del ser humano. Y según estudios, el cerebro tiene el 80% de lo que ve y el 20% de lo que lee y un 10% de lo que escucha. Eso es lo que nuestro cerebro retiene. El neuromarketing visual se centra en estudiar de qué forma impactan todo lo que forma parte de una imagen en el consumidor. Yo les decía también que cada vez es más rápida la reacción y el impacto que tiene una marca sobre nuestra mente. Decíamos que en menos de un segundo nosotros ya tenemos una idea, una noción de algo que vimos o de algo, de alguna publicidad que vemos en redes sociales, en la televisión, en la calle. Entonces nuestro cerebro en menos de un segundo puede procesar esa información. Es por eso que el marketing visual, el neuromarketing visual es así de importante, ¿no? Entonces, el color, la imagen, el relieve, el tamaño, la forma, todo esto influye en el consumidor para decidirse por una opción o por otra. Conocer estas técnicas nos ayuda a diseñar un producto, un servicio que se acerque más al consumidor. Por ejemplo, cuando hablábamos de los colores,
Este aspecto es importante porque todos los colores, se han hecho estudios de qué tipo de emociones y percepciones tenemos ante ciertos colores. Por ejemplo, el azul, que nos denota seguridad, calma, confianza y honestidad. El azul se utiliza mucho en lo que es marcas médicas, marcas de seguros, o marcas, inclusive en marcas hasta de deporte, ¿no? El rojo ya es un color más fuerte que denota amor, energía, pasión, acción. El verde es lo natural, lo cuidadoso, la armonía y la relajación. Es por eso que muchos productos de cuidado del ambiente o tal vez de productos naturales o productos veganos, vegetarianos, utilizan bastante el color verde, ¿sí? El amarillo denota vitalidad, alegría, energía y optimismo. Luego tenemos el neuromarketing auditivo. En este caso, los estudios se dirigen a conocer cómo se comporta el cerebro del consumidor en relación a los sonidos. Está comprobado que existen cierto grupo poblacional más sensible hacia el sonido y concretamente hacia la música. Hay negocios que utilizan la música también como parte de su estrategia de venta, de marketing. Por ejemplo, las tiendas de venta de ropa, que utilizan este tipo de música que crea cierto tipo de ambiente para impulsar a la venta. También los supermercados, sí, tienen un tipo de música que crea un ambiente también de estar relajados y de hacer las cosas distintas, ¿no? También se ha demostrado que la música lenta impulsa a querer comprar más. Cuando nosotros estamos en un restaurante y escuchamos música lenta o música clásica, nos da este englobe de querer consumir más. Sí, aunque no nos demos cuenta, pero así es. Sí es bien eficiente también esto de la marketing auditivo. También es importante que sí es menos importante que el visual, ¿no? La parte visual es como más dominante y se debe tener en cuenta ante la posibilidad de una campaña de marketing en ver en dónde se va a poner mayor enfoque, mayor presupuesto, ¿no? Bueno, luego tenemos el neuromarketing kinestésico, que se centra en los estímulos sensoriales del tacto, el gusto, el olfato del consumidor. Por eso es que no es coincidencia que los supermercados hacen el pan a cierta hora, que es donde más afluencia de gente hay, y eso es también algo que se utiliza para vender más pan en ciertas horas del día. Hay gente que no fue a comprar pan, que fue a comprar otras cosas, pero obviamente si ya hueles el pan, te da ganas de comer y te lo compras, ¿no? Una campaña de marketing kinestésico es la de Cinnabon. Ellos también son como una gran escuela de este tipo de estrategias de marketing kinestésico. En este tipo de neuromarketing se intentan establecer diferentes maneras de atraer a los clientes por medio de los aromas del gusto o el tacto. De este modo se comprende cómo funcionan los mecanismos de influencia kinestésica en el momento de la toma de decisiones por parte del cliente o del consumidor. Esto también funciona con el olor a café que hay en los aeropuertos, en los centros comerciales, como para nosotros poder comprender cómo funciona esto. Y ligado a esto está lo que hablábamos antes, el cerebro del neocórtex, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Entonces ahí es donde nosotros vamos armando nuestras estrategias de marketing, dependiendo obviamente de nuestro público objetivo y hacia dónde quiero atacar. Si es que yo no es que diga que los autos, o sea, los camiones son de hombres, porque también habemos mujeres que manejamos y compramos camiones. Pero es cierto que una gran parte del segmento del público objetivo es masculino. Entonces yo tengo que atacar a ese segmento, sí. Igual, lo mismo funciona con otras cosas, como les decía, las marcas de pañales que hacen estos comerciales que son de madres, hijos, bienestar.
mucho de apelar a los sentimientos, de la protección y todo esto. Y bueno, como parte del cerebro reptiliano, alguna campaña que me recuerda a esto, pues serían las de fútbol, las de lucha, las de la WWF, creo que es, y claro, son esta parte emocional. También había una campaña de Pepsi que hacía enfoque bastante a este tema sexual y todo, que era muy fuerte, que venían vestidas de Beyoncé, Jennifer López y Enrique Iglesias, creo, como gladiadores o algo así. Entonces son campañas que más que llegar a nuestros sentimientos o nuestra parte analítica, apelan a esta parte reptiliana, ¿no? Este cerebro reptiliano. Bueno, perdón. Ahora vamos a hablar de las técnicas de neuromarketing. Sí, se han hecho bastantes técnicas de neuromarketing alrededor de los años. Pero las que más se utilizan son pocas. Porque eso les digo, el neuromarketing también va trabajando, es un trabajo evolutivo. Esto evoluciona con la marca, con la empresa, con la compañía. Entonces, no todas las técnicas de neuromarketing se tienen que aplicar necesariamente a nuestra marca, porque ya depende mucho también de lo que nosotros estemos vendiendo y lo que estemos ofreciendo. Estas técnicas de las que vamos a hablar de neuromarketing se basan en principios científicos sobre cómo los humanos realmente piensan y deciden, sacando a la luz los procesos cerebrales que forman parte de todo este proceso. No todos hacen lo que dicen, y es por eso que nació el neuromarketing. Estas nuevas técnicas proporcionan información sobre las decisiones y acciones de los consumidores que son invisibles a las tradicionales metodologías de marketing. Vamos a ver a continuación de qué se tratan estas técnicas. La primera sería los biosensores. Estas técnicas de neuromarketing son pequeños dispositivos de naturaleza wireless, capaces de cuantificar y medir determinadas sensaciones. Las emociones de una persona son fácilmente identificables si se tienen en cuenta ciertas métricas, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el pulso, la sudoración, la respiración. Entonces, estos biosensores son una herramienta eficaz para identificar el impacto de un estímulo sobre una persona, mostrando los niveles de activación de su cuerpo. Son un gran recurso y forman parte importante dentro de las técnicas de investigación del neuromarketing. Claro, nosotros no podemos engañar a las sensaciones del cuerpo, tal vez nosotros podemos fingir, pero lo que está pasando en realidad con nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso circulatorio, es diferente, ¿no? Luego tenemos la electroencefalografía. ¿Y en qué consiste la electroencefalografía? Esta es una de las mejores y de las más innovadoras herramientas del neuromarketing, porque nos permite conocer cómo actúa el cerebro del consumidor. Y es una técnica que nos brinda un gran realismo. Esta técnica consiste en grabar y monitorizar la superficie del cerebro y la actividad eléctrica del córtex. ¿Cómo funciona? Esto funciona a través de un casco que, bueno, en inglés tienen una palabra que se llama wearables, que significa utilizables, como algo que te puedes poner encima, ¿no? Estos sensores recogen niveles con corrientes eléctricos inducidos por la actividad cerebral. Un usuario que esté conectado a este sistema, tras percibir un estímulo, el sistema muestra en qué zona del cerebro se ha llevado la mayor parte de la actividad. Digamos, así, por poner un ejemplo, le doy una botella de Coca-Cola a la persona a la que estoy estudiando y voy a ver que tal vez al momento de tocar la forma o de oler el producto o de tomar el producto, qué partes del cerebro se han activado, y a través de esto ya me da una respuesta para yo poder generar una estrategia de marketing
que me ayude con estos sentidos, ¿sí? Trabajan bajo modelos predefinidos de aprendizaje de las emociones y ofrecen respuestas que son bastante interesantes. Son cosas que no vamos a saber por algo que alguien nos diga. Luego tenemos la resonancia magnética funcional. Este es otro procedimiento que es innovador para medir la actividad neuronal basándose en los cambios del flujo sanguíneo, registrando la evolución de la actividad cerebral. Es un método visual, pues esto se trata a través de un monitor que es posible ver los colores, en colores los cambios de las áreas afectadas por la actividad cerebral en respuesta a un estímulo. Es un procedimiento, digamos, no se utiliza mucho porque es muy costoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque para hacer este tipo de estudio se necesitan máquinas de resonancia magnética funcional y análisis de los datos resultantes requiere de experiencia y de tiempo, ¿no? Si nosotros contamos con las máquinas, también tenemos que contar con los expertos. Entonces sí es una inversión más grande y seguramente pues hay empresas que brindan este tipo de servicio a las empresas, ¿no? Para no tener que hacer esto de manera interna, porque seguramente es muy, muy, muy costoso hacer eso. Luego tenemos el eye tracking, que esta sí es una de las más utilizadas, inclusive por el marketing tradicional, diría yo. Sí, no es tan costoso. Ya les digo en qué consiste y cómo bastantes marcas nacionales sí utilizan esto bastante. La verdad es que esto sí es muy, muy utilizado. El método eye tracking intenta comprender los mecanismos que guían a los consumidores para seleccionar ciertos puntos de interés ante una imagen. Este seguimiento ocular puede proporcionar información sobre qué es más relevante para la atención del usuario basado en un sistema de patrones de fijación visuales. Existen softwares fáciles de utilizar que se basan en la fisiología del eye tracking, permitiendo tareas interesantes como, por ejemplo, se mide el tamaño de la pupila y la distancia entre la persona y el estímulo. Está comprobado que el tamaño de nuestra pupila se dilata dependiendo de cada sensación que tengamos ante cualquier evento. Por ejemplo, cuando vemos a nuestros hijos, a nuestras mascotas, o cuando vemos una comida que nos encanta, nuestra pupila se dilata, ¿sí? Luego se puede identificar el punto de fijación de dónde mira una persona y la secuencia en la que los ojos cambian de un lugar a otro. También se mide el número de parpadeos. ¿Por qué les digo que esto se utiliza bastante? Últimamente hay sistemas de encuestas que se hacen por internet y son pagadas, obviamente se paga bastante poco, pero hay personas que las hacen, ¿no? No me acuerdo si por cada 2,000 puntos creo que te dan $35 o algo así. Y te permiten que, claro, grabes lo que estás haciendo, te piden que actives la cámara y te muestran cierto tipo de imágenes. Entonces, sí hay partes de una imagen que llaman más la atención que otros, ¿no? No sé, por ejemplo, a ver, esto. Digamos que mi empresa es esta. Yo voy a mostrar este producto y voy a ver a qué partes de esto está yendo la vista de mis consumidores. Es un empaque bastante original, como pueden ver, parte delantera, parte trasera, no le estoy haciendo propaganda por si acaso, pero es un ejemplo, ¿no? Digamos que muestro esto. Entonces, tal vez la mirada se va a centrar aquí, en el logo, y luego van a leer la marca y luego van a leer lo que se trata, y yo tengo que ver qué partes de mi producto o de esto está llamando más la atención para ver si funciona o no. Tal vez saco otra etiquetada del mismo producto y no va a tener la misma aceptación o el mismo éxito. Entonces ahí es cuando yo tengo que evaluar cuál es el mejor
y esto me permite invertir mayor eficientemente mis recursos para hacer tanto la publicidad como el etiquetado o el envase, ¿no? Entonces, claro, el neuromarketing también es todo, no solamente es la publicidad ni la manera de vender, sino también es la forma, el empaque y el etiquetado. Luego tenemos el test de asociación implícita. Asociación implícita, ¿qué es? La asociación implícita es una prueba psicológica diseñada para medir actitudes implícitas. Es decir, las actitudes implícitas son estos elementos de nuestra conducta basados en la experiencia pasada que influyen en cómo nos sentimos acerca de algo. Entonces, los factores como la memoria, la autoestima, la percepción, están presentes en el fondo de nuestro subconsciente, ¿sí? Esto está diseñado para revelar las asociaciones automáticas que el usuario posee entre los conceptos, por ejemplo, el rojo, el verde, los atributos de fuerza o calma. Esta es una técnica para conocer la percepción de los consumidores hacia una marca y el mensaje también que éste transmite. Luego tenemos el software de reconocimiento facial de emociones. También se utiliza bastante por el marketing tradicional. Con el rostro decimos muchas cosas. Hay una parte también de la psicología que estudia el lenguaje corporal. Entonces, muchas técnicas de marketing tradicional utilizan esto para medir la emoción que tienen los consumidores frente a algo, frente a una publicidad o frente a cualquier cosa. Este software de reconocimiento facial nos facilita detectar, analizar e informar con precisión sobre las emociones del movimiento facial ante diferentes estímulos. Las expresiones faciales están fuertemente vinculadas a las emociones. Y de eso se trata, de capturar emociones y darle respuesta ante una estrategia de marketing. Existen algunas aplicaciones para analizar e identificar las emociones bajo las distintas expresiones del rostro. Esta tecnología permite el reconocimiento automático de emociones, como por ejemplo la sonrisa, la tristeza, el asco, la sorpresa, y suelen basarse en el análisis de 120 puntos faciales característicos. Es decir, este software ya tiene detectado 120 puntos de nuestro rostro, en los cuales, por ejemplo, si yo me río, ya activó, no sé, me invento 1, 2, 20. Si me enojo, ya me activa unos 10, digamos. Si es que me pongo triste, de la misma manera. Entonces, si es que yo tengo un grupo de estudio, este software de reconocimiento facial me va a dar una respuesta ante los estímulos que yo estoy presentando a mis posibles consumidores. Bueno, esta técnica ofrece un gran bloque de información que requiere un análisis y estudio profesional, pues las expresiones sí se pueden fingir, siendo el tiempo de reacción un factor clave para la veracidad real de estas expresiones. Luego tenemos la respuesta galvánica de la piel. La respuesta galvánica de la piel es una de las métricas más utilizadas y reconocidas en neuromarketing, porque la piel también dice mucho de nosotros. Esta respuesta galvánica de la piel se refiere a los cambios en la actividad de las glándulas sudoríparas que reflejan la intensidad de nuestro estado emocional. La secreción de sudor y conducta de la piel son dos factores claves que se vinculan mucho a las emociones. Bueno, la conducta de la piel no está bajo control consciente. Sí, hay cosas que nos erizan la piel, ¿no? Sí hay ciertas publicidades que nos impactan tanto que la piel se nos eriza. O lo mismo sucede, no sé, con cualquier evento, ¿no? Un evento fuerte. Entonces, esta reacción de nuestra piel no tiene un control consciente. Entonces,
Esto, claro, se rige por los estados cognitivos y emocionales. Y a través de sensores se monitorean los mismos. Entonces nosotros podemos medir estos factores que dan un mensaje directo sobre las emociones del usuario. Luego tenemos la magnetoencefalografía. Esta es una técnica de imagen cerebral funcional no invasiva que utiliza magnetómetros sensibles para medir los pequeños campos magnéticos generados por señales eléctricas naturales en el cerebro. A través de esto, pues podemos monitorizar las partes del cerebro que responden a la actividad cerebral derivada de un determinado estímulo. Y es por eso que les decía, es importante esto de los 3 cerebros, que es una parte muy pequeña, pero al mismo tiempo muy grande de nosotros comprender cómo nuestro cerebro actúa según ciertos estímulos. Y a través de este estudio, podemos ver en qué parte del cerebro a qué parte del cerebro estamos llegando, ¿no? Esta técnica tiene gran precisión y es de buena calidad, ¿no? Ofreciendo una medida directa de la función cerebral. Tiene una resolución temporal muy alta porque trabaja con eventos de escalas de tiempo en orden de milisegundos, o sea, es súper rápido. Y brinda una resolución espacial, pudiendo ser localizados los eventos con precisión milimétrica. Luego tenemos la electromiografía. Y esto se trata acerca de esto registra el movimiento de nuestros músculos. Cada vez que un músculo se contrae, genera un impulso eléctrico que puede estar vinculado a una emoción o a un sentimiento. Mientras más fuerte sea la contracción muscular y el número de músculos activados, mayor será la respuesta registrada. Esta información es importante y es valiosa porque se relaciona con el procesamiento cognitivo-conductual que sugiere patrones de actuación de los individuos. Finalmente, tenemos la tomografía de emisión de positrones. Esta técnica tiene un nivel de estudio más interno y más detallado de las muestras de las respuestas del cerebro. Nos ayuda a identificar, cuantificar y medir el flujo sanguíneo cerebral, su metabolismo y la capacidad receptora. Monitoriza la distribución de las moléculas marcadas con isotipos que emiten positrones de corta duración. Esta técnica es compleja en comparación con las demás, ¿sí? Ya, vamos a ver algunos ejemplos de éxito de lo que estábamos hablando. Por ejemplo, bueno, tenemos el neuromarketing visual. Vamos a hablar de las papitas Lay's. Bueno, Lay's es una multinacional que ofrece papas en todo el mundo. Entonces, hay papas de sabores que no vamos a encontrar en el Ecuador, en otros lugares. Por ejemplo, hay Lay's de pollo, hay Lay's de barbacoa, hay Lay's de hierbas. Inclusive había unas Lay's en Japón que eran de una fruta verde, que no me acuerdo cómo se llama. Pero ¿qué es lo importante de esta empresa? No es, bueno, parte de su estrategia de marketing también es la variedad, ¿no? Que esto se hace un estudio de mercado según el territorio en el cual se vaya a vender. Por eso es como que acá en el Ecuador las Lay's más se venden las de estilo natural, cebolla picante y se acabó. O sea, no hay mayor variedad porque tal vez cuando han sacado otras variaciones no han sido tan aceptadas. Pero, por ejemplo, en otros países sí tienen mayor variación de producto, pero esto no es de lo que vamos a hablar. Lo que vamos a hablar es que Lay's ataca el marketing visual, ¿sí? Según los números, los hombres consumen muchos snacks, muchos más snacks salados que las mujeres. Entonces, la compañía quería saber por qué a las mujeres no nos gustaban tanto producto salado, no preferíamos los dulces. Entonces, a través de esto se apoyaron en las técnicas de neuromarketing para poder tener una respuesta a esto. Y los resultados fueron que el centro de comunicación en el cerebro de las mujeres
estaba más desarrollado que en el de los hombres, lo que concluyó que las mujeres pueden procesar anuncios o mensajes con más complejidad. El centro emocional y la memoria, el hipocampo, también destacaba de manera importante, deduciendo que las mujeres buscábamos personajes con los que pudiéramos identificarnos. Y el sentimiento de culpa también fue uno de los elementos más esclarecedores de este estudio. Es por eso que les decía que el cerebro de los hombres y de las mujeres sí es distinto. Sí, tranquilo, Jorge. Sí, acabo de leer tu mensaje. Sí, tranquilo. Bueno, volviendo al tema. Como les decía, a ver, ya me perdí. El cerebro de los hombres y de las mujeres es distinto. Entonces, Leys, al hacer este tipo de estudios de mercado de preferencias, se encontraron con esto y querían saber el por qué para, a partir de esto, trabajar en las técnicas de mercadeo. ¿Y qué es lo que hicieron? Transformaron totalmente el empaque, el packaging. Visualmente es como que el que más destaca, ¿no? En la percha. Entonces, así variaron el formato de envases de algunos de los productos y se intensificó también el mensaje de productos saludables. Bueno, también para acaparar este mercado femenino, hicieron una campaña que se llamaba Only in a Woman's World, que se trata solo en el mundo de una mujer. Y es una serie web protagonizada por 4 mujeres que son muy identificables con el público objetivo, de varios perfiles, con un contenido divertido y que se conecta con los consumidores, ¿no? Entonces ahí también es una manera de buscar más público del que ya se tiene. Hablando del neuromarketing, del neuromarketing kinestésico, cuando hablábamos de lo que es el tacto y todo esto, vamos a poner ejemplo a Apple, ¿sí? Apple es un producto que dan ganas de tocar. A todos nos da ganas de tocar una pantalla, un celular. Siempre se ha destacado por ser un referente en marketing y sus ideas innovadoras han sido claves para el éxito de los productos. Se percató Apple que el consumidor necesitaba tocar para sentirse respaldado en la toma de decisiones. Entonces, no sé si les ha pasado que tal vez un producto Apple sí es más, no sé, más fácil, más bonito, inclusive a la vista. Es un producto bastante estético y muy fácil de utilizar. Entonces, vieron que el usuario tenía esta necesidad de conectar y experimentar con los productos. Por eso, Apple creó escenarios experimentales, en donde los usuarios vamos y podemos tocar y probar los productos, ¿no? Entonces, es una manera de enganche también, porque uno se enamora del producto y tal vez termina endeudado, ¿no? Ahora vamos con un ejemplo del marketing auditivo, en donde nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Puede la música influir en el comportamiento de las personas? Entonces, la respuesta es que sí. El sonido sí afecta en los ámbitos de compra, ¿sí? En 2006 se llevó a cabo un estudio en una sección de vinos de una tienda donde se exhibían botellas de vino francés y alemán, de sabor y precio casi iguales. En los días de la semana en que se tocaba música de acordeón francés, el 77% del vino vendido era francés, mientras que en los días que se tocaba música alemana, el 73% del vino era alemán, del vino que vendían. Entonces, curiosamente, en este experimento, el 95% de gente que había comprado sí no se había percatado del tipo de música que estaba en el ambiente, ¿no? Entonces, es un tema interesante de estudio. Finalmente, vamos a concluir con 2 más. Cinnabon, justo les empecé hablando de esto, que tiene la experiencia olfativa de las estrategias de marketing. Esta cadena de pastelerías ha logrado un aumento importante de las ventas
al integrar la estrategia de neuromarketing olfativo. El producto estrella de Cinnabon son los rollos de canela, y estos son productos que son horneados en escasos espacios de tiempo para generar el olor a la clientela. Entonces, aquí en el Ecuador, por ejemplo, en los centros comerciales o afuera del Supermaxi, sí hay tiendas de Cinnabon que sí tienen este olor característico. Entonces, sí es una parte importante del neuromarketing que aplicar a este tipo de olores que nos atraen como para nosotros tomar la decisión de compra. El olor a canela genera un impacto emocional muy fuerte en el consumidor. Este olor a través del subconsciente genera armonía y sensación de hogar. Fomentando esta emoción, Cinnabon ha aumentado considerablemente el porcentaje de sus ventas. ¿Sí? Finalmente, el neuromarketing sensorial, que también es aplicado por Starbucks. En Ecuador no tenemos Starbucks, pero tal vez sí podemos ver en historias, no sé, de amigos o de influencers internacionales que juega con las emociones del consumidor. Starbucks ofrece café, pero con seguridad no es el mejor café que se puede tomar. Yo en realidad no soy una persona muy conocedora del café, pero sí he tenido maestros, mis maestros son bastante conocedores del café y me han dicho que ese es el peor café que han podido probar en el mundo. Entonces, ¿cómo ataca Starbucks? Mucho más allá de la parte visual, que también es una estrategia de venta, de poner como es el vasito de Starbucks frente a paisajes o lugares importantes del mundo, decir yo estoy aquí, te crea algún tipo de estatus, también mostrar esto, que tú estás tomando un café. Pero mucho más allá de esto, Starbucks se ha tratado de crear un espacio cómodo de diseños colaborativos de descanso, música ambiental, y inclusive te ponen el nombre en el vasito, ¿no? Eso viene desde los años 80, me parece. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De que Starbucks no vende solamente café, sino que también te vende la experiencia de su marca. Vamos ahorita a ver los dos últimos ejemplos que han sido, por ejemplo, que han fusionado muchas de estas estrategias y han analizado para ver cuál es la mejor. No, hay un experimento de Pepsi versus Coca-Cola que se trataba de saber el porqué de la mayoría de los que probaron las dos bebidas en una prueba ciega, es decir, taparon los ojos a las personas que iban a investigar y las personas prefirieron Pepsi frente a Coca-Cola. Sin embargo, a partir de este experimento, a pesar de este experimento, las ventas de Coca-Cola superaban por un montón a las de Pepsi. Y estas pruebas se realizaron en centros comerciales de todo el mundo en 1975. Es por eso que hablábamos de que el neuromarketing tiene mucho que ver, que salió a partir de este tipo de experimentos de Coca-Cola con Pepsi. Y justamente fue en el tiempo clave porque fue en el tiempo de la guerra de las gaseosas, ¿no? Entonces sí era muy interesante para las empresas averiguar el porqué de las cosas, el por qué decidían una marca ante otra. Y precisamente por esto, en el año 2003 se vuelve a repetir este experimento, pero ahora se añaden ya técnicas de neuromarketing. Entonces, esta vez ellos escogieron se fueron por la opción de la resonancia magnética a la hora de probar ciegamente las bebidas. Y de nuevo, la mitad de los consumidores prefirieron Pepsi ante Coca-Cola. Y la resonancia magnética corroboró esto porque la excitación de una parte del cerebro era superior cuando bebían Pepsi, ¿sí? Entonces se dieron cuenta que cuando bebían esta bebida sin saber lo que era, los sentimientos de amor y las partes afectivas del cerebro se activaron mucho más que con Coca-Cola. Luego se volvió a repetir el experimento, pero esta vez les mostraron lo que iban a tomar. O sea, esta vez sí les dijeron lo que estaban tomando.
Y ahora gana Coca-Cola. Porque aquí es cuando se demuestra el poder de la marca en el subconsciente. Y eso es seguramente algo que nos pasa siempre en el supermercado, ¿no? Que tal vez vemos Pepsi, Coca-Cola, terminamos comprando Coca-Cola. La resonancia magnética funcional reveló una excitación del putamen ventral, que el putamen ventral es una parte, es un órgano también cerebral. Como les decía, es amplio y es complejo el estudio del cerebro, por eso nosotros nos basamos en los 3 cerebros, que es la teoría de Paul MacLean, pero existen también otras partes, ¿no? Que se estudian a través de este tipo de exámenes y de investigación. Bueno, volviendo al tema, los investigadores determinaron que era una lucha entre el pensamiento racional y la parte emocional del cerebro. Y en esta parte, y en este sentido gana la parte emocional, ¿sí? Luego, igualmente, como siempre, Coca-Cola está ahí peleando. Se hace una publicidad por emplazamiento de American Idol. Aquí se genera una estrategia conocida como Product Placement. Esta estrategia consiste en la introducción de una marca dentro de la narrativa de un programa. Por ejemplo, digamos que en MasterChef, yo soy una marca de este vino que estaba mostrando y toda la escenografía y todo tiene que ir en relación a eso, ¿no? Entonces, este experimento quería descubrir si la publicidad por emplazamiento funcionaba de verdad o no. Entonces se mostró en el programa de American Idol a 400 voluntarios para determinar qué marcas, en este caso Coca-Cola y Ford, habían dejado más impacto en las mentes de los espectadores. Y las 2 marcas habían hecho inversiones realmente grandes, millonarias en el programa, pero Ford hizo anuncios tradicionales en la publicidad, que salía un carro, que salía un videoclip o salía cualquier cosa, o tal vez era un premio, ¿no?, del programa que se podían ganar una Ford. Pero Coca-Cola, en cambio, estableció esta estrategia de product placement que se integra a la narrativa. Entonces, los muebles eran con forma de botella, todo el diseño recordaba el logo de Coca-Cola. Entonces, en este estudio se vio que la marca de Coca-Cola era superior a Ford, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues, se logra tener un diferencial en cómo nosotros utilizamos el neuromarketing a nuestro favor. En conclusión, como hablábamos siempre y como siempre les digo, las técnicas de estudios de neuromarketing aplicados al marketing tradicional como el digital son cada vez más grandes y habituales. Por eso debemos ser muy cuidadosos con estos estudios y deben realizarse de manera científica y por verdaderos profesionales. Hay empresas que ofrecen estos servicios, ¿sí? Eso sería conmigo la clase de hoy. Y con esto terminaríamos el tema de lo que es neuromarketing. Cualquier cosa, las clases están grabadas, están dentro de la plataforma. Y también está la información, ¿no? Entonces, bueno, son temas bastante interesantes que inclusive los pueden buscar. Aparte, pueden ver, hay documentales y todo de la historia de las marcas, que es bastante interesante. Y eso sería conmigo hasta el día de hoy. Gracias y espero que tengan una linda semana.